Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos desde Bilbao, España. Son ahora las 17:17 de la tarde del 26 de agosto del 2024. Y bueno, es un gusto estar con ustedes para comenzar la semana. Y eso es lo que vamos a hacer con el vídeo que teníamos preparado para el día de hoy. Ya saben que en el día de hoy vamos a continuar con el libro de las 70 semanas, el segundo vídeo que hacemos. Vamos a hacer dos hasta que lo terminemos de él. Luego yo creo que ya por fin vamos a meter Deuteronomio, que será el que hagamos dos vídeos continuos, que son también un montón de tomos. Pero la verdad que es un estudio apasionante y que nos va a abrir mucho los ojos. Bueno, el vídeo siguiente, Dios mediante, para el miércoles, salvo que ocurra alguna otra cosa, si Dios lo permite, va a ser el papel de la mujer en la Iglesia. Y la verdad que es un escrito del doctor Stephen Jones, es un artículo del doctor Stephen Jones, de alguno de sus libros que yo saqué, porque me parece sensacional. Creo que es lo mejor que he oído sobre ese texto tan controvertido que dice que las mujeres guarden silencio en la congregación. Bueno, disculpen porque sonó el timbre de abajo, alguien que venía a entregar un paquete. Bueno, decíamos que eso era el versículo ese de Primera de Corintios, no sé qué, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? No, pero, bueno, lo tenemos ahí, Primera de Corintios 14:7, de que las mujeres guarden silencio en la congregación y si tienen algo que preguntar, que pregunten en casa a sus maridos. Vamos a ver pues que eso era una opinión realmente que no era la del apóstol Pablo, sino que Pablo estaba citando de la carta que él había recibido de los de Cloe, denunciando que algunas personas estaban enseñando eso, ¿no? Y la verdad que es que aclara mucho el papel de la mujer en la iglesia y lo pone al mismo nivel que el del hombre, evidentemente, en cuanto a tener revelaciones, compartir la palabra y todas esas cosas. Lo veremos entonces el miércoles, Dios mediante. Bien, dicho esto, vamos a pasar entonces al papel, al libro, perdón, del doctor Stephen Jones, las 70 semanas de Daniel. Y vamos a ver si sale. Esto ya salió. Capítulo 2, la datación de las 70 semanas. Vamos a fechar correctamente las 70 semanas. Hoy va a ser un vídeo un poco más corto porque es que si añadía el siguiente versículo, perdón, el siguiente capítulo, pues nos íbamos a ir a alargar mucho. Entonces, aunque quede un poquito más corto, pues vamos a hacer solo un capítulo. Próximo día haremos otro, que toquemos este libro, haremos solo el siguiente porque es más largo. Y entonces pues ya queda la cosa promediada. Capítulo 2, la datación de las 70 semanas de Daniel del doctor Stephen Jones. Muchos maestros de profecía han escrito libros con diferentes puntos de partida para las 70 semanas de Daniel. Las diferencias generalmente se deben a algún sesgo teológico que sienten que debe mantenerse independientemente de la historia real. Y así aquellos que sostienen que la crucifixión ocurrió en el año 30 después de Cristo se ven obligados a retroceder desde esa fecha para postular el comienzo de las 70 semanas de Daniel. Aquellos que creen en una crucifixión del 31 después de Cristo simplemente adelantan su fecha de inicio un año.
El problema es que las escrituras no están claras, solo nos dicen que el decreto de Artajerjes se hizo en su 7.º año. Debemos confiar en los registros históricos para discernir a qué fecha se corresponde en nuestro calendario moderno. Muchos historiadores a lo largo de los años han hecho esto por nosotros, por supuesto, por lo que debemos a su vez confiar en su erudición. Ciro fue el rey de Persia que derrocó Babilonia junto con su suegro, el rey Darío el Medo, Daniel 5:31. Pero para nuestros propósitos no necesitamos estudiar a los reyes persas antes de Darío el Grande, cuyo largo reinado de 36 años abarcó desde el 521 hasta el 486 a.C. Fue en la primera parte de su reinado cuando el templo fue construido en Jerusalén, Ageo 1:1. Darío reinó 36 años desde el 521 al 486 a.C. Su sucesor Jerjes reinó 21 años desde el 485 al 465 a.C. y Artajerjes reinó todavía más años, 41 nada menos, desde el 464 al 424 a.C. Ptolomeo, un astrónomo egipcio, registró hace muchos años que hubo un eclipse lunar en el año 20 de Darío y otro en su año 31. Los astrónomos modernos dicen que ocurrieron el 19 de noviembre del 502 a.C. y el 25 de abril del 591 a.C., según calculamos las fechas en nuestro calendario gregoriano. Esto establece los años del reinado de Darío el persa por un doble testimonio de eventos astronómicos. Una vez que sabemos que el primer eclipse ocurrió el 19 de noviembre del 502 a.C. y que este fue el año 20 de Darío, podemos fijar fácilmente su primer año como el 521 a.C. El último año de su largo reinado fue el año que conocemos como el 486 a.C. Los historiadores saben por los registros que su sucesor, Jerjes, reinó 21 años desde el 485 al 465 a.C. También se debe saber que cuando un rey moría, la parte restante de ese año se contaba como el último año de su reinado. Aunque él muriera, vamos a suponer, en junio, pues hasta diciembre se contaba como que fuera él, aunque viniera otro rey sustituto en junio a sustituirlo, a él no se le contaba ese medio año, sino al rey que había muerto. Bueno, el sucesor del rey muerto comenzaba a reinar de inmediato y el resto de ese año a menudo se llama el comienzo de su reinado, pero el primer año oficial de su reinado no le era contado hasta principios del año siguiente. Por lo tanto, Darío murió en algún momento del 486 y ese se considera el último año de su reinado. Su sucesor fue Jerjes, cuyo primer año fue contado como el 485 a.C. y su año 21 fue el 465 a.C. Jerjes intentó conquistar Grecia, por lo que tenemos los antiguos registros griegos para corroborar los registros persas del reinado de Jerjes. La famosa batalla de Salamina se libró en septiembre del 480 a.C. Adam Rutherford nos dice, por ejemplo, Heródoto registra la famosa batalla naval de Salamina en la que Jerjes I de Persia fue derrotado por los griegos, ocurriendo en el Arconte, es decir, en el gobierno de Calíades. Se ha conservado una lista completa de estos arcontes anuales desde la época de Salamina e incluso antes, hasta el siglo III a.C. Los griegos a menudo fechaban sus eventos registrando el nombre del arconte en cuyo año particular de mandato ocurrieron. El arconte en Calíades, en cuyo año se libró la batalla de Salamina, ocupó el cargo desde julio del 480 a.C.
hasta julio del 479 a.C. También sabemos que esta batalla tuvo lugar en el mes de septiembre 23, de ahí el septiembre de 480 a.C. La fecha es establecida aún más por el registro de Heródoto de un eclipse de sol unos días después de la batalla de Salamina, ya que el cálculo astronómico confirma que un eclipse solar visible en Grecia tuvo lugar el 2 de octubre del 480 a.C., solo 9 días después de la derrota de Jerjes en Salamina en el sexto año de su reinado. Eso es de Rutherford, Cronología Bíblica, páginas 17 a 18. Rutherford usa estos datos para refutar la teoría de ciertos dispensacionalistas de principios del siglo XX como Ballinger, Anstey y Morrow, quienes pensaban que las 70 semanas de Daniel debían contarse desde el edicto de Ciro en lugar del de Artajerjes. Para hacer que cuadraran las fechas, teorizaron que Ciro vivió en el 450 a.C. en lugar de en el 530. Su teoría fue refutada positivamente en la década de 1930 con la excavación arqueológica de los palacios reales y tumbas de Persépolis. Sin embargo, las opiniones desacreditadas continúan siendo perpetuadas por aquellos que no se han tomado el tiempo para estudiar los nuevos datos arqueológicos. Sin embargo, es obvio que uno debe conocer la verdad para obtener una visión más precisa de las 70 semanas de Daniel, porque si Ciro se va a fechar en los años 450, entonces Darío tendría que estar fechado en los años 440 y 430, y el reinado de Jerjes aún más tarde, quizás en los años 420 o incluso más tarde. Pero como sabemos por los registros griegos establecidos por Adam Rutherford, Jerjes luchó en la batalla de Salamina en el Arconte de Caliades en el 480 a.C. Ciertamente Caliades no era arconte en los años 420. Después de la muerte de Jerjes en el 465, Artajerjes tomó el trono y su primer año fue contado por los persas como el 464 a.C. Es importante entender el fundamento firme de la fecha en la que comienzan las 70 semanas de Daniel, porque si no conocemos los años de Artajerjes, entonces no fecharemos correctamente las 70 semanas de Daniel. Si comenzamos en el año equivocado, entonces nuestro punto final también será incorrecto a la hora de fechar el ministerio y la crucifixión de Jesús. El séptimo año de Artajerjes cayó en el 458 a.C., momento en el que emitió su decreto registrado en Esdras 7 del 11 al 26. Esto llevó a Esdras a Jerusalén, como leemos en el versículo 8. Este era el decreto que creo, si no me confundo, que era el decreto bueno, porque luego hay otro segundo decreto de Artajerjes que es posterior, ese pues hay que coger el primero de los dos de Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto, que era el año séptimo del rey, el 458. 13 años después, Nehemías fue enviado a Jerusalén para reconstruir sus muros. Nehemías 2.1 dice: y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, 445, que es el año 445 a.C. Fue entonces cuando el rey notó que Nehemías estaba triste y le preguntó al respecto. Nehemías le dijo que era a causa de la desolación de Jerusalén. Entonces el rey lo envió a Jerusalén para reconstruir sus muros. Esto fue en el año 445 a.C. La gran mayoría de los historiadores están de acuerdo con eso. Estas dos fechas, Esdras y Nehemías, son importantes en la discusión de las 70 semanas de Daniel. Cada una representa un punto de inicio y cada una tiene un punto final. Tenemos aquí del 458 a.C. al 33 después de Cristo, la crucifixión de Jesús,
Y después del 445 a.C. al 446 después de Cristo, donde se relaciona con la comisión de Pablo. Pablo es comisionado. 70 veces 7, un ciclo de gracia. ¿Hasta cuánto hay que perdonar? 70 veces 7. Vamos a ver que ese es un ciclo de gracia. Si vamos más allá de la simple historia que establece la mitad de la semana como el momento del bautismo de Jesús, podemos ver otra razón por la cual Jesús tuvo que ser crucificado al final de la semana 70 de Daniel en el 33 después de Cristo. Y no queda pendiente el reloj, ¿no? En Mateo 18, 21, Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto es 490 veces y se relaciona con las 70 semanas de Daniel. En mis primeros años esto solo tenía un significado superficial para mí, pero dice el Dr. Jones, pero cuando comencé a estudiar los jubileos y los ciclos del tiempo, descubrí que Jesús nos estaba dando el propósito subyacente de las 70 semanas de Daniel. Fue un ciclo de perdón, o decir, de gracia. La nación recibía gracia una vez al año en el día de la expiación. El sumo sacerdote mataba un chivo y llevaba su sangre al lugar santísimo para expiar los pecados que se habían acumulado bajo el altar durante el año anterior. Si Dios le daba gracia a la nación una vez al año, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que terminara la obligación de Dios de perdonar? Bueno, 490 años, por supuesto. Él perdonó el pecado de la nación una vez al año, por lo que tomaría 490 años llegar al final de esta obligación profética. Por lo tanto, Jesús le contó inmediatamente a Pedro una parábola que explica este principio en Mateo 18, 23 al 35. Comienza así: por eso el reino de los cielos puede compararse con cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a ajustar cuentas con sus siervos, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. En otras palabras, esto ilustra el principio de perdonar 490 veces y luego hacer que los esclavos o sirvientes rindan cuentas para saldar las deudas. Todo pecado se considera una deuda en las Escrituras, por lo que varias de las parábolas de Jesús reflejan esto. De la parábola se desprende claramente que el perdón de la deuda no era absoluto, solo cubría el pecado y posponía el ajuste al día del juicio final. Era principalmente un periodo de gracia para dar más tiempo al deudor a realizar el pago de la deuda. Además, el perdón total y completo estaba condicionado en última instancia a la voluntad del deudor de corresponder perdonando a otros sus deudas con él. Entonces, cuando llegó el día del ajuste de cuentas, el deudor recibió gracia mediante la cual se canceló la deuda suya. Sin embargo, el deudor no estuvo dispuesto a perdonar a su vecino una deuda relativamente pequeña y, como consecuencia, el amo lo hizo responsable de pagar su propia deuda en su totalidad. En otras palabras, perdió su jubileo porque la ley de jubileo no estaba escrita en su corazón. En el caso de la crucifixión nacional de Judá, en el caso de la crucifixión, el jubileo nacional de Judá ocurrió después de que la nación había sido perdonada 490 veces o años. Esto fue 490 años después de la reanudación del calendario profético, establecido por el decreto de Artajerjes, según la profecía de Daniel. Dios le había dado a la nación una extensión de gracia cada año durante 490 años. Solo entonces el rey saldó la deuda en la cruz, no solo la de Judá, sino la de todo el mundo. Este es el propósito de las 70 semanas de Daniel. Según la parábola de Jesús, la obligación de Dios de otorgar extensiones de gracia terminaría solo después de 490
490 veces. Por lo tanto, si Dios hubiera saldado la deuda por el pecado después de solo 486 o 487 veces, y si Jesús hubiera sido crucificado a la mitad de la semana 70 de Daniel, este principio se habría violado porque no se habrían cumplido los 490 años de perdón. Por eso es por eso que la crucifixión ocurrió en el 33 después de Cristo, no en el 30 después de Cristo. Jesús se presentó a Juan para el bautismo en el día de la expiación, que fue el 29 después de Cristo, el año 29 después de Cristo, que fue el 10º día de su cumpleaños número 30, la fiesta de las trompetas. Al hacerlo, estaba declarando: yo soy el verdadero chivo que cubre el pecado de la nación en este día. Yo soy el cumplimiento de este sacrificio y también de los demás. Es como si estuviera declarando eso, ¿verdad? Bien. Bueno, este párrafo que ahora va resaltado, es el párrafo final de hoy, va resaltado doblemente. Y de 3 años y medio más tarde de su bautismo, Jesús fue crucificado en la Pascua del 33 después de Cristo. Sin embargo, muchos en el siglo pasado han argumentado en contra de esta fecha porque tienen alguna posición doctrinal que mantener. Pero si miramos puramente la historia, descubriremos lo que sucedió y luego interpretaremos las Escrituras en consecuencia, sin una posición bíblica priorística que mantener a toda costa. Esta es la verdad simple. Jesús fue crucificado al final de las 70 semanas de Daniel en abril del 33 después de Cristo, y no queda ninguna media semana. Se cumplió las 70 semanas completitas. Bueno, el próximo día que abordemos este libro, como les dije antes, será la semana siguiente. Veremos el capítulo 3, el momento del ministerio de Jesús. Y como les anuncié antes, pues el próximo miércoles estamos viendo ese tema de las mujeres tan interesante que les anuncié, de que eso de que las mujeres deben callar en las congregaciones y preguntar a casa a sus maridos, esa no era la opinión de Pablo, sino era algunos que decían eso, y la carta de los de Chloe pues estaba transmitiéndole a Pablo eso, pues para que tratara de corregirlo. Así que no se lo pierdan. Bueno, queridos amigos y hermanos, gracias por haberme seguido hasta aquí. Les bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y les emplazo para el miércoles, Dios mediante. Hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.